Un director millonario se burló de su esposa hasta que ella desapareció. 3 años después, suplicó perdón cuando la vio con sus gemelas. Ethan Carter siempre había creído que la disciplina y el control eran suficientes para mantener su vida exactamente como la quería. Desde fuera, parecía el arquetipo de la historia de éxito, un joven director cuyas empresas se expandían más rápido de lo que nadie podía seguir. Un hombre cuyo encanto pulido y modales precisos impresionaban a los inversores e intimidaban a sus rivales. Pero detrás de las paredes de cristal de su oficina y el lujo impecable de su ático, Ethan se permitía una cara diferente, una más dura, más fría y más impaciente que la imagen que presentaba al mundo. Se decía a sí mismo que esto era honestidad, que Eliza merecía ver al hombre real con el que se había casado. La verdad era que le molestaba lo fácil que ella podía mirarlo con decepción cuando llegaba a casa demasiado tarde u olvidaba otra cena. Odiaba cómo su voz suave podía volverse frágil cuando le preguntaba por qué nunca parecía tener tiempo para nada que no fuera el trabajo. Se convenció a sí mismo de que ella era simplemente demasiado sensible, demasiado idealista para entender lo que exigía la ambición. Y así, cuando ella intentaba hablar de lo sola que se sentía o de lo preocupada que estaba por el futuro, él desviaba sus preocupaciones con sarcasmo y un desprecio silencioso. La llamaba débil. Le decía que no tenía ni idea de lo mucho que él trabajaba para mantener su vida intacta. En esos momentos, él se lo creía. La noche en que ella se fue no estuvo marcada por una pelea o una puerta que se cerró de golpe. Fue casi intrascendente. Él había llegado a casa tarde, con la corbata aflojada, su mente aún llena de cifras y contratos. Notó que la sala estaba demasiado silenciosa, pero no le dio mucha importancia. Su maleta ya no estaba, pero le tomó más tiempo del que jamás admitiría darse cuenta de que se la había llevado con ella. En el mostrador de la cocina había una sola hoja de papel doblada por la mitad. Cuando la desdobló, la nota, escrita con su letra cuidadosa, decía: «Ya no queda nada por lo que esperar». Eso era todo. No había acusaciones ni exigencias. Solo una frase que cayó como una piedra en su pecho. Se quedó allí parado durante mucho tiempo, con la nota temblando en su mano, antes de volver a colocarla con meticuloso cuidado. Se sirvió una bebida, caminó hacia la ventana y se dijo a sí mismo que esa era su elección. Ella siempre había sido demasiado delicada para la vida que él quería. En 1 o 2 semanas, volvería. Se daría cuenta de que había reaccionado de forma exagerada, de que él no había querido decir la mayoría de las cosas que había dicho, de que estaba haciendo lo mejor que podía. Creía esto tan completamente que no sintió ninguna urgencia de llamarla, ninguna necesidad de preguntar si estaba a salvo. En su mente, era inevitable que ella regresara. En los días que siguieron, se enterró en el trabajo. Si alguien en la oficina notaba que estaba más callado de lo habitual, que su temperamento se encendía más fácilmente, nadie se atrevía a mencionarlo. Se dijo a sí mismo que la sensación de vacío en su pecho era simplemente el inconveniente de la interrupción, no el arrepentimiento. Pero a veces, a altas horas de la noche, cuando la ciudad resplandecía muy por debajo de sus ventanas y el silencio se extendía demasiado, se sorprendía a sí mismo preguntándose qué habría dicho ella si le hubiera pedido que se quedara. Y en esos momentos, odiaba lo mucho que la extrañaba. Se dijo a sí mismo que se desvanecería, que seguiría adelante como siempre lo había hecho. No tenía ni idea de que la ausencia que había creado
se convertiría en lo único de lo que nunca podría escapar. Pasaron 3 años en un torbellino de salas de juntas, negociaciones y logros meticulosamente planificados que Ethan se dijo a sí mismo eran prueba de que había tomado la decisión correcta. Viajaba tan a menudo que el personal de su edificio dejó de esperar que volviera a casa antes del amanecer. Se hizo conocido por ser el hombre que nunca perdía el enfoque. Nunca perdía un momento en algo que no diera ganancias. Cuanto más crecía su reputación pública, menos se permitía pensar en el apartamento tranquilo al que volvía, donde nunca resonaba una risa suave, donde ninguna voz familiar le preguntaba cómo había ido su día. Si veía a una mujer rubia pasar por la acera, o escuchaba a alguien con una risa suave que se parecía demasiado a la de ella, se obligaba a apartar la mirada. Era más fácil fingir que no sentía nada, pero algunas noches se negaban a ser acalladas por la distracción. Esas eran las noches en que se despertaba en la oscuridad, con una certeza repentina y aplastante de que ella se había ido para siempre. Se quedaba allí en las sábanas frías, mirando al techo, reviviendo cada momento que podía recordar, cómo sus ojos solían iluminarse cuando hablaba de las cosas que amaba, cómo ella siempre le hacía café, incluso cuando no se hablaban, cómo se veía la última vez que la vio, parada en el pasillo con su maleta a su lado y los hombros tensos como si se estuviera preparando para una tormenta que ya sabía que no podía sobrevivir. Nunca le contó a nadie sobre estas noches. Durante el día, guardaba los recuerdos bajo llave, con la misma disciplina cuidadosa que aplicaba a cada crisis. Se convenció a sí mismo de que extrañarla era una debilidad, que el anhelo era una indulgencia que no podía permitirse. Se dijo a sí mismo que hiciera lo que hiciera ella, donde quiera que se hubiera ido, debía estar mejor sin él. Ese pensamiento estaba destinado a tranquilizarlo. Nunca lo hizo. La noticia le llegó de la manera más ordinaria, y eso fue lo que la hizo tan insoportable. Estaba saliendo de una reunión de almuerzo cuando casualmente miró por el ventanal de una cafetería al otro lado de la calle. Por un momento pensó que su mente le estaba jugando una mala pasada. Allí, junto a la ventana, estaba Eliza. Parecía mayor, quizás más cansada, pero aún dolorosamente familiar. Su cabello ahora era más largo, recogido en una trenza suelta, y su perfil estaba girado hacia alguien pequeño sentado a su lado. Le tomó varios segundos entender lo que estaba viendo. 2 niñas pequeñas, tan idénticas, que le apretaron el pecho, estaban sentadas pegadas a sus costados. No debían tener más de 3 años. Tenían el mismo cabello castaño suave, los mismos rasgos delicados que tiraban de algo en él que no sabía que aún tenía. Una de ellas levantó la vista en ese momento, y en el brillante reflejo de sus ojos grandes y solemnes, vio un color que reconoció al instante. Sus propios ojos marrones lo miraron a través de la pequeña y inquisitiva mirada de ella. Se quedó allí en la acera, mientras la gente pasaba a su lado, sintiendo el latido de su corazón resonar en su garganta. Se dio cuenta con una claridad horrible de que en todos los años que había pasado construyendo una vida sin ella, ella también había estado construyendo una sin él, una que importaba infinitamente más que cualquier cosa que él hubiera hecho. Y de repente, la distancia en la que había insistido ya no se sentía como control. Se sentía como cobardía. No recordaba haber cruzado la calle ni haber empujado la puerta de la cafetería. Solo supo que estaba dentro, que Eliza se había girado y lo había visto, y que la mirada en sus ojos era algo entre la sorpresa y la resignación.
Las niñas se quedaron en silencio, mirándolo con la curiosidad inocente de los niños, que no tenían idea de cómo su presencia estaba a punto de cambiarlo todo. En ese instante, cada defensa que había construido se agrietó bajo el peso de lo que había perdido. Abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. No había nada que pudiera decir que no fuera demasiado tarde. Pero mientras miraba a esas dos niñas pequeñas, idénticas en cada detalle, supo que tarde o no, este era el momento en que su vida finalmente comenzaría a ser honesta. Ethan se quedó allí en la puerta, sintiendo como si toda la cafetería se hubiera quedado en silencio, aunque sabía que no era cierto. La máquina de espresso siseaba detrás del mostrador. Alguien en la mesa de la esquina se reía demasiado fuerte en su teléfono. Un barista gritaba un pedido, pero en el espacio entre él y Eliza no había nada excepto el tirón de su propia respiración y la mirada atónita y expectante de las dos niñas pequeñas, cuyos rostros eran tan imposiblemente familiares. Su mente buscó a tientas las palabras, algo educado o neutral, que pudiera fingir que era suficiente, pero no salía nada. Podía sentir el peso de cada momento que había perdido presionando sobre sus costillas, haciendo que fuera casi imposible mantenerse en pie. Eliza lo observaba con una expresión que le dolía. No se veía enojada, aunque tal vez eso habría sido más fácil. Simplemente se veía cansada de una manera que iba más allá de la falta de sueño, cansada de una manera que sugería que ya había sobrevivido a lo peor que podía imaginar y no le quedaba energía para tenerle miedo. Por primera vez en años, comprendió que nunca había habido una victoria real en alejarla. Todo lo que había hecho era dejarla sola para cargar con algo que él debería haber compartido. Dio unos pasos más cerca, lo suficientemente cerca ahora, para ver las tenues pecas en las mejillas de las niñas y la forma en que sus vestidos a juego estaban manchados con migas de la pastelería en la mesa entre ellas. Una de ellas sostenía un conejo de peluche por la oreja, su pelaje desgastado hasta un parche sin color sobre el corazón. La otra lo miraba sin parpadear, sus pequeñas manos acurrucadas protectoramente alrededor del brazo de su hermana. Se preguntó si tenían alguna idea de quién era él, o si era nada más que un extraño que había interrumpido su tarde. Cuando finalmente logró hablar, su voz no sonaba como la suya. Era áspera y pequeña y casi suplicante. «Eliza», dijo, e incluso su nombre se sentía como algo que ya no merecía decir. Ella no respondió de inmediato. En cambio, buscó una servilleta y limpió una mancha de mermelada de la comisura de la boca de la niña más cercana. Solo cuando estuvo segura de que la niña estaba tranquila, lo miró de nuevo. «Me pregunté si alguna vez las verías», dijo suavemente. Solía pensar en lo que diría si este momento sucediera. Él tragó, incapaz de apartar la mirada de sus ojos. «¿Y qué decidiste que me dirías?» Su mano tembló ligeramente donde descansaba sobre la mesa. «Que no puedes fingir que no elegiste esto. Que no puedes volver a nuestras vidas como si no te hubiera sido». Él asintió, sintiendo el calor subir a su cara. «Lo sé. No estoy aquí para fingir». Una de las niñas se movió en su silla, y su cabello se apartó de su cara, revelando una delicada mandíbula que él conocía demasiado bien. Le dolió de una manera que no sabía que aún era capaz de sentir. Se hundió en la silla de enfrente y se dio cuenta de que no podía hacer ninguna de las cosas que solía hacer. No podía negociar, no podía controlar. No podía superar esto. Todo lo que podía hacer era sentarse allí y dejar que la verdad lo dejara al descubierto. «¿Ellas saben quién soy?»,
Preguntó finalmente, aunque casi tenía miedo de oír la respuesta. No, dijo Eliza, con voz baja. Saben de ti, que eres su padre, pero no saben por qué no estás aquí. Él asintió de nuevo, mirando la mesa porque no podía soportar la vista del juicio silencioso en sus ojos blancos y marrones. ¿Puedo? Tragó, sintiendo que su garganta se contraía. ¿Puedo hablar con ellas? Eliza dudó, luego miró a sus hijas. Niñas, este es Ethan, dijo suavemente. Él es su padre. Por un momento, ninguna de las dos niñas se movió. Luego, la que tenía el conejo de peluche inclinó la cabeza, estudiándolo con una seriedad que era casi demasiado para soportar. ¿Nos vas a llevar contigo?, preguntó, su voz tan pequeña y clara que cortó el aire. Su pecho se contrajo. No, dijo, porque esa era la única promesa que podía hacer sin mentir. No estoy aquí para llevarlas. Solo, lo siento, debería haber estado aquí todo el tiempo. Los labios de Eliza se separaron, como si estuviera a punto de decir algo, pero los apretó de nuevo. Él pensó que tal vez ella entendía que no había un discurso que pudiera compensar el tiempo perdido. Ninguna disculpa podría borrar los años que ella había pasado sola. Por primera vez en tanto tiempo como podía recordar, Ethan Carter sintió que la certeza sobre la que había construido su vida se rompía en algo crudo e irreconocible. No sabía si alguna vez podría arreglar las cosas, pero mientras miraba a las niñas, sus hijas, supo que sin importar lo que tomara, pasaría el resto de su vida intentándolo. Cuando Eliza finalmente aceptó dejarlo llevarlas a casa, Ethan sintió tanto alivio como una especie de pavor, que no podría haber descrito si lo hubiera intentado. Se ofreció a llevar la bolsa que ella había traído para las niñas, y ella no protestó, lo que de alguna manera lo hizo peor. Los cuatro salieron de la cafetería y se adentraron en la luz del atardecer, y la ciudad a su alrededor se movía como si nada hubiera cambiado, como si este momento no estuviera reordenando silenciosamente la forma de su vida entera. Las niñas sostenían cada una de las manos de Eliza, sus pasos a juego tan naturales que él se sintió como un intruso solo por caminar detrás de ellas. Cada pocos segundos, una de ellas todavía estaba tratando de recordar qué nombre pertenecía a qué voz suave. Miraba por encima del hombro hacia él, como si estuviera comprobando si era real. Él seguía repitiendo esa pregunta en su cabeza. ¿Nos vas a llevar contigo? Se preguntó cuántas veces en sus cortas vidas se habían preocupado por perder la única seguridad que habían conocido. El pensamiento era tan doloroso que apenas podía respirar. Cuando llegaron al cruce peatonal, Eliza miró hacia atrás para ver si él todavía estaba allí. Él sabía que ella estaba midiendo cada movimiento que hacía, cada tono en su voz, tratando de decidir si él estaba a punto de lastimarlos a todos de nuevo. No la culpaba. Si la situación hubiera sido al revés, dudaba que hubiera encontrado su presencia como algo menos que una amenaza. Su edificio era pequeño, más antiguo que los lugares elegantes a los que estaba acostumbrado. Pero los escalones estaban limpios y las plantas en macetas en los alféizares de las ventanas se veían saludables. Cuando ella abrió la puerta, las niñas soltaron sus manos y corrieron dentro por delante de ellos, sus zapatos golpeando suavemente el suelo de madera desgastado. Ethan la siguió más lentamente, sintiéndose como si estuviera invadiendo. Eliza cerró la puerta detrás de él,
sin hablar, y entró en la cocina para dejar la bolsa de la compra. Él se quedó cerca de la entrada, observando el espacio que había sido su hogar, mientras él había sido demasiado orgulloso o demasiado asustado para preguntar a dónde se había ido. Había dibujos pegados al refrigerador, garabatos infantiles de color que deletreaban nombres y corazones torcidos. Una fila de pequeños zapatos estaba alineada junto a la puerta. En la estrecha repisa de la sala de estar había un marco de fotos boca abajo, y no tuvo que levantarlo para saber lo que contenía. Podía sentir cada año que había perdido presionando a su alrededor, cada uno más pesado que el anterior. Las niñas regresaron de la habitación, ahora con pijamas a juego decorados con estrellas. Una de ellas, la que él pensó que debía ser Mila, sostenía un conejo de peluche en una mano y lo miró con una expresión que no podía descifrar del todo. Después de un momento, se lo tendió, sus pequeños dedos agarrando la oreja desgastada. Él lo tomó lentamente, su mano temblando más de lo que quería admitir. El suave juguete era más ligero de lo que esperaba, pero en ese momento se sintió como la cosa más significativa con la que jamás se le había confiado. «Gracias», dijo suavemente, con la garganta áspera. Ella no sonrió, pero asintió una vez y regresó al lado de su hermana. En la cocina, Eliza estaba llenando una tetera. Ella no lo miró cuando habló. «No lo saben todo», dijo con cuidado. «Solo saben que no estabas listo para estar aquí. Les dije que no era su culpa». Él sintió que algo afilado se retorcía en su pecho. «No lo fue», dijo de inmediato, aunque las palabras se sentían demasiado pequeñas. «Fue mía». Ella dejó la tetera y finalmente se encontró con su mirada a través de la pequeña cocina. «No sé por qué estás aquí ahora. No sé si crees que esto es algo que puedes arreglar». «No creo que pueda arreglarlo», admitió, con cada palabra raspando. «Solo no podía seguir fingiendo que no existían, que tú no existías». Sus ojos brillaron por un segundo, pero ella apartó la mirada antes de que él pudiera estar seguro de si era ira o algo más. Se cruzó de brazos sobre el pecho. «No tengo la energía para resolver esto por ti», dijo. «He pasado 3 años asegurándome de que nunca se sintieran no deseadas». «Lo sé», dijo él, porque era lo único que podía ofrecer. «Y lamento que tuvieras que hacer eso sola». Por un momento, los únicos sonidos fueron el suave burbujeo de la tetera y las voces distantes de las niñas jugando en la habitación de al lado. Deseó que hubiera más palabras que pudiera darle, pero ninguna lo habría hecho más fácil. Así que se quedó allí, dejando que el silencio dijera lo que él no podía, que él veía lo que ella había llevado, que finalmente entendía el costo. Cuando la tetera se apagó, ella se giró para verter el agua. Él no la siguió. Solo cerró los ojos y dejó que el dolor en su pecho le recordara que esto era real, que ya no podía fingir que no había elegido esta ausencia. Lo que sea que viniera después, él sabía que tenía que comenzar por quedarse quieto el tiempo suficiente para sentir lo que había pasado, tratando de no sentir. Ethan no esperaba que ella lo invitara a cenar, pero cuando las niñas aparecieron en la puerta para preguntarle si podía ayudarlas a poner la mesa, Eliza solo suspiró y asintió levemente. Él la siguió a la cocina, sintiendo como si estuviera entrando en la vida de otra persona, una que había seguido adelante sin él. La mesa era pequeña y estaba rayada en algunos lugares, pero era obvio que era muy querida. Las niñas sabían exactamente dónde iban sus platos,
y le explicaron las reglas con voces susurrantes y serias. A Mila le gustaba la taza azul, ella quería la cuchara con las flores en el mango, y ambas necesitaban sus servilletas dobladas en triángulos. Él hizo todo lo que le pidieron, agradecido por algo tangible en lo que concentrarse, algo que se sentía como participación en lugar de arrepentimiento. Eliza se movía por la cocina con una eficiencia tranquila que dejaba claro que había estado haciendo esto sola durante mucho tiempo. Calentaba sopa y untaba mantequilla en rebanadas de pan, mientras las niñas charlaban sobre un programa que les gustaba y se turnaban para hacerle preguntas para las que él no estaba preparado para responder. ¿Tenía un gato? ¿Por qué llevaba zapatos brillantes? ¿Por qué no lo habían visto antes? Cada pregunta era formulada con la honestidad contundente que solo los niños poseen, y cada una aterrizaba en su pecho como una pequeña herida necesaria. Él respondió lo que pudo, admitiendo que no tenía un gato, que sus zapatos eran para el trabajo, que debería haber venido mucho antes. Cuando dijo esa última parte, las dos niñas se quedaron en silencio. Mila lo estudió con los ojos muy abiertos, como si estuviera tratando de decidir si le creía, mientras ella se acurrucaba al lado de su hermana, su pequeña mano agarrando el borde de la mesa. Cenaron en un silencio que no era del todo cómodo, pero tampoco enojado. Más de una vez, él levantó la vista para encontrarse a Eliza, observándolo con una expresión que no podía descifrar. No era perdón, pero tampoco desprecio, y de alguna manera eso era más difícil de soportar. Después de la cena, las niñas desaparecieron en su habitación para elegir un cuento antes de dormir, dejándolo solo con ella en la cocina. Ella comenzó a enjuagar los platos sin decir una palabra. Él tomó aire y buscó una toalla para secarlos, inseguro de si ella le diría que se detuviera. Pero ella solo asintió una vez, casi imperceptiblemente, y siguió trabajando. Se movían uno al lado del otro en el pequeño espacio, sus hombros rozándose de vez en cuando, y él se sobresaltó por lo normal que se sentía, como si esta hubiera sido su vida si él no se hubiera ido. Cuando el último plato fue apilado cuidadosamente en el escurridor, Eliza apoyó las manos en el mostrador, con la cabeza inclinada. Su voz era tan suave que casi no la oyó. Ellas creen que eres un extraño que quiere ser su amigo. Él tragó, con la garganta apretada. No te culpo por decirles eso. Ella sacudió la cabeza sin levantarla. No sabía qué más decir. No puedes simplemente aparecer después de 3 años y esperar que lo entiendan. Lo sé, dijo él. No espero que lo hagan. No espero que tú lo hagas. Ella finalmente levantó la vista, y sus ojos estaban cansados de una manera que le hizo querer hundirse de rodillas y disculparse hasta que no quedara nada por perdonar. Pero ella no apartó la mirada. ¿Por qué ahora, Ethan? Él se había hecho esa pregunta 1000 veces en la última semana, y la respuesta aún se sentía inadecuada. Porque las vi, porque no podía seguir fingiendo que no había cometido el peor error de mi vida. La cara de ella no se suavizó, pero algo en sus hombros pareció aliviarse. No voy a hacer esto más fácil para ti, dijo. No puedes volver a entrar y sentirte mejor solo porque finalmente te presentaste. Lo sé, dijo de nuevo, porque cualquier otra cosa habría sido un insulto. Desde el pasillo llegó el sonido de pequeñas voces que llamaban a su madre. Eliza se enderezó y respiró hondo. No estoy diciendo que no puedas ser parte de sus vidas, dijo en voz baja, pero si lo eres, tienes que estar completamente involucrado. No puedes desaparecer de nuevo. Él asintió, sintiendo que algo dentro de él
se asentaba de una manera que no lo había hecho en años. «No me voy», dijo, y lo dijo con cada célula de su cuerpo. Ella no respondió, pero no discutió. Cuando se dio la vuelta y caminó por el pasillo hacia la habitación de las niñas, él la siguió, con el corazón latiendo con fuerza al pensar que este era el primer pequeño paso hacia algo que tal vez nunca merecería por completo, pero que pasaría el resto de su vida tratando de ganarse. Esa noche, Ethan se sentó en el borde del sofá de la sala de estar, escuchando mientras Eliza les leía a las niñas en su habitación. La suave cadencia de su voz se escuchaba por el corto pasillo, mezclándose con la ocasional pregunta somnolienta y el susurro de las mantas mientras se acomodaban para pasar la noche. Él no intentó fingir que pertenecía allí. Todavía no. Mantuvo las manos cruzadas en su regazo y estudió las fotografías alineadas en la estrecha repisa junto al televisor. Había instantáneas de cumpleaños, fotos borrosas de las niñas en un parque que él nunca había visitado. Una imagen granulada de Eliza, sonriéndoles mientras se aferraban a sus piernas. Se dio cuenta con un dolor sordo de que él no estaba en un solo marco, y supo que no tenía derecho a sentir lástima por sí mismo. Ella había construido una vida alrededor del espacio que él había dejado atrás, y lo había hecho sin pedirle nada. Cuando Eliza salió, pareció sorprendida de encontrarlo todavía allí, aunque rápidamente lo disimuló. Cerró la puerta a medias detrás de ella, dejándola abierta lo suficiente para oír si las niñas la llamaban. Parecía insegura de qué hacer a continuación, como si no hubiera planeado que él se quedara después de la cena. Por un momento solo se miraron, y Ethan pudo sentir cuán cruda era aún la distancia entre ellos. Él señaló el otro extremo del sofá, y después de unos segundos, ella se sentó, subiendo las rodillas y envolviéndolas con sus brazos. Ninguno de los dos habló. El silencio era denso con todo lo que no habían dicho, todo lo que había estado esperando durante años para salir a la superficie. Finalmente, se obligó a romperlo. «Sé que no me debes nada», comenzó, con la voz baja. «Ni una explicación, ni una oportunidad. Pero si me lo permites, me gustaría estar aquí, por ellas, de la forma que creas que es la correcta». Ella no lo miró mientras respondía. «Ya no sé qué es lo correcto», dijo. «He pasado tanto tiempo solo tratando de asegurarme de que fueran felices. No pensé en cómo sería si volvieras. No te culparía si me dijeras que me fuera», dijo en voz baja. «Lo entendería». Eliza cerró los ojos, presionando su frente contra sus rodillas. Cuando levantó la cabeza de nuevo, su voz era más firme. «No quiero fingir que esto es fácil. No lo es. Pero veo la forma en que te miran, incluso ahora, como si estuvieran esperando descubrir si eres real». Él sintió que algo se le atascaba en el pecho. «Lo soy», dijo simplemente. «Soy real, y no me voy a ir a ninguna parte». Ella tomó una larga respiración, como si intentara evaluar si le creía. «Necesitan consistencia. No puedes estar aquí una semana y desaparecer la siguiente». «Lo sé». Su voz se quebró y no intentó ocultarlo. «No lo haré». El silencio se extendió de nuevo, pero esta vez se sintió diferente, menos como un abismo y más como el frágil comienzo de algo que ninguno de los dos podía nombrar todavía. Ella se movió ligeramente, bajando los pies al suelo. «Tendrán preguntas», dijo después de un rato. «Tendrás que responderlas. Tendrás que decirles por qué no estuviste aquí». «Lo haré», prometió. «Les diré la verdad». «¿Y cuál es?»,
Preguntó, sus ojos buscando su cara en la tenue luz. Que tuve miedo, dijo, que tomé una decisión, que creí que era la correcta, y fue lo peor que he hecho en mi vida. Su boca tembló, pero ella no apartó la mirada. Por primera vez, pensó que tal vez ella veía más allá de su ira el tiempo suficiente para vislumbrar el arrepentimiento que lo había consumido vivo desde el momento en que vio a esas niñas en la cafetería. Una pequeña voz llamó desde la habitación, y Eliza se levantó, secándose los ojos con el dorso de la mano. Se detuvo antes de ir hacia ellas. «Si vas a estar aquí», dijo en voz baja, «entonces tendrás que ganártelo todos los días». Él asintió porque era todo lo que podía hacer. «Lo haré». Ella desapareció por el pasillo, y Ethan se reclinó en el sofá, sintiendo que la tensión en su pecho se aflojaba una fracción. Sabía que nada había sido perdonado, nada había sido deshecho, pero por primera vez creyó que había un camino a seguir. No sería rápido, no sería simple, pero estaba listo para caminarlo, incluso si le tomaba el resto de su vida. Ethan comenzó a regresar la tarde siguiente, inseguro de si Eliza realmente lo dejaría entrar de nuevo. Pero cuando ella abrió la puerta, simplemente se hizo a un lado sin decir una palabra. Las niñas estaban sentadas en la alfombra de la sala de estar, rodeadas por un enredo de crayones y libros para colorear. Cuando levantaron la vista y lo vieron, sus expresiones eran cautelosas pero curiosas, y algo en su pecho se apretó por lo tentativo que era su bienvenida. Él se sentó en el suelo junto a ellas, con cuidado de no invadir su espacio, y esperó. Pasaron varios minutos antes de que Mila deslizara uno de los libros para colorear más cerca de él, sin mirarlo a los ojos. Se sintió como la mayor invitación que jamás había recibido. Él tomó un crayón y comenzó a rellenar el borde de una flor de caricatura. Su mano estaba firme, pero por dentro sentía que podría romperse por la tranquila enormidad de ello. Eliza se quedó en la cocina, ordenando y fingiendo no mirar, pero él sabía que ella estaba escuchando cada palabra, cada pregunta vacilante. Mila le preguntó cuál era su color favorito, con una voz tan suave que casi no la oyó. Él le dijo que era el azul, el mismo que su vestido. Ella quiso saber si le gustaban los panqueques, y cuando él dijo que sí, asintió solemnemente, como si eso confirmara algo importante sobre él. Todavía no preguntaron por qué se había ido. Él sabía que las preguntas vendrían, pero estaba agradecido por la gracia de su inocencia en esos primeros pequeños momentos juntos. Cuando llegó la hora de la cena, se ofreció a ayudar, y para su sorpresa, Eliza no discutió. Ella le pasó verduras para picar, y trabajaron en un silencio incómodo, salpicado por el parloteo de las niñas desde la mesa. Él nunca se había dado cuenta de cuántas pequeñas rutinas estaban tejidas en sus tardes. ¿Quién tenía qué plato? ¿Quién siempre pedía leche extra? ¿Quién necesitaba que su comida fuera cortada en trozos diminutos, a pesar de que insistía en que era lo suficientemente grande para hacerlo ella misma? Ver a Eliza moverse a través de todo con cansada paciencia hizo que algo se retorciera en su pecho. Él había estado tan seguro de que sabía lo que importaba, y sin embargo, se había perdido toda esta vida que crecía sin él. Después de que las niñas estuvieron en la cama, se quedó a lavar los platos de nuevo. Eliza los secó sin hacer comentarios, pero esta vez no parecía que estuviera esperando que él se fuera. Cuando terminaron en la sala de estar de nuevo, ambos demasiado agotados para fingir que no tenían más que decir. Ella se sentó en la butaca con las piernas metidas debajo de ella, y él
se quedó en el sofá, con los codos apoyados en las rodillas, mirando al suelo. ¿Alguna vez piensas en cómo habría sido si te hubieras quedado?, preguntó ella finalmente. Él levantó la cabeza, encontrándose con sus ojos a través del pequeño espacio entre ellos. Todos los días. Su garganta trabajó mientras ella tragaba. Solía imaginarte volviendo a casa, dijo. Pensaría en todas las cosas que te diría si llamaras a la puerta. Algunas noches lo ensayaba en mi cabeza, todas las formas en que te diría cuánto dolió. Él no se movió, temeroso de que cualquier reacción rompiera la frágil honestidad entre ellos. Y luego un día, continuó ella, con la voz más delgada ahora, me di cuenta de que ya no quería estar enojada. Solo quería terminar. No te culpo, dijo él, con su propia voz inestable. Tuviste razón al irte. Ella apartó la mirada, parpadeando rápidamente. Eso no significa que fuera fácil. Él no supo qué decir a eso, así que no intentó llenar el silencio. Se quedaron sentados así durante mucho tiempo, ambos atrapados entre el pasado y lo que sea que esto se estaba convirtiendo. Cuando ella finalmente se puso de pie, él también lo hizo, pensando que ella estaba a punto de pedirle que se fuera. Pero en su lugar dijo, en voz baja, «Puedes venir mañana, si quieres». «Quiero», dijo él sin dudar. Ella asintió una vez, su mirada firme pero cansada. «Entonces ven temprano. Estarán despiertas a las 7». Algo en su pecho se relajó, solo un poco. No era perdón. No era absolución. Pero era permiso para seguir presentándose, y por ahora, eso era suficiente. Ethan llegó antes de las 7 de la mañana siguiente, tal como ella le había dicho que podía. Se quedó en la acera por un momento, mirando la ventana del segundo piso donde las cortinas ya se movían, y se dio cuenta de que sus manos temblaban. Era una cosa pequeña, este regreso, pero se sentía como el compromiso más importante que jamás había hecho. Llamó suavemente, casi temeroso de que ella hubiera cambiado de opinión durante la noche. Pero cuando Eliza abrió la puerta, solo lo miró por un momento con su expresión reservada y cansada, y luego se hizo a un lado para que él pudiera entrar. Las niñas todavía estaban en pijama, el cabello pegado en suaves enredos, las caras brillantes con la simple emoción de la mañana. Cuando lo vieron, no dudaron esta vez. Mila corrió directamente hacia él y le envolvió las piernas con los brazos, como si hubiera estado esperando toda la noche para hacerlo. Él se agachó y la levantó, sintiendo su pequeño peso acurrucarse contra su pecho de una manera que le quemó la garganta. Ella se quedó atrás junto al sofá, con su conejo de peluche agarrado al pecho, pero no parecía asustada. Lo estaba estudiando de la misma manera que lo había hecho en la cafetería, como si estuviera midiendo si él todavía estaría aquí, si ella apartaba la mirada. Él les ayudó a preparar el desayuno, moviéndose con cuidado en la cocina para no romper el ritmo de sus rituales matutinos. Eliza le entregó los platos sin decir una palabra, y él los colocó mientras Mila anunciaba que él se sentaría a su lado, porque era lo suficientemente grande como para alcanzar el cereal. Comieron juntos en un silencio roto, solo por el parloteo de las niñas y el raspado de las cucharas contra los tazones. Cada vez que levantaba la vista y las veía mirándolo, curiosas, expectantes, tan confiadas que le dolía el pecho, sentía el peso de cada decisión que había tomado que lo mantuvo alejado de esta mesa. Pero no había forma de deshacer el pasado, solo la tranquila resolución de ser diferente ahora. Después del desayuno, las niñas insistieron en mostrarle su juego favorito, una colección de bloques de madera que no combinaban
y que usaban para construir casas que nunca se mantenían en pie por mucho tiempo. Él se sentó con las piernas cruzadas en el suelo, mientras le daban piezas en sus manos y le explicaban con voces superpuestas qué bloques eran especiales y cuáles eran simplemente normales. Eliza se quedó junto a la puerta, con los brazos cruzados fuertemente sobre el pecho, pero no interrumpió. La sorprendió viéndolos más de una vez, sus ojos suavizándose mientras observaba la improbable vista de los tres en la alfombra, con las cabezas inclinadas juntas en concentración. A media mañana, Mila le tiró de la manga y preguntó con su voz pequeña y seria si volvería al día siguiente. Cuando él prometió que lo haría, ella asintió como si hubiera estado esperando esa respuesta todo el tiempo, y volvió a su torre de bloques. Ella no dijo nada, pero cuando él le tendió la mano, ella vino sin dudar, acurrucando sus dedos alrededor de los suyos, como si siempre lo hubiera hecho. El día transcurrió en pequeños y ordinarios momentos, que se sintieron extraordinarios, simplemente porque él nunca había imaginado que se le permitiría tenerlos. Él las ayudó a atarse los zapatos, leyó la misma historia 3 veces porque le rogaron que no se detuviera. Sostuvo a Mila en su cadera mientras ella presionaba su mejilla contra su hombro y suspiraba como si finalmente hubiera encontrado su lugar. Al atardecer, mientras Eliza lavaba los platos y él se sentaba en el sofá con ambas niñas apoyadas en él, miró alrededor del pequeño apartamento y se dio cuenta de que se había convertido en algo sagrado para él, un lugar donde ya no era un extraño. Cuando las niñas finalmente se durmieron, Eliza se paró a su lado. Se veía cansada de una manera que iba más allá del día, pero su voz era firme. «No sé cómo se verá esto», dijo en voz baja. «No sé cuánto tiempo me tomará volver a confiar en ti». «Yo tampoco», admitió él, sin sentir la necesidad de fingir. «Pero no voy a dejar de volver». Ella asintió. Su mirada se detuvo en los rostros dormidos de las niñas. «Te han estado esperando», susurró, incluso si no lo sabían. Su pecho se apretó, y él la miró, buscando cualquier señal de que ella pudiera pedirle que se fuera. Pero no lo hizo. Simplemente se quedó allí con él, compartiendo el silencio. Cuando finalmente se levantó para irse, se inclinó sobre las niñas y las besó a cada una, su cabello cálido y suave contra sus labios. Mientras se enderezaba, se encontró con los ojos de Eliza de nuevo, y esta vez había algo allí que no había visto en años, algo como el comienzo del perdón. «Te veré por la mañana», dijo, y ella no discutió. Él salió al pasillo, cerrando la puerta suavemente detrás de él. Por primera vez en tanto tiempo, se sintió seguro de una cosa. No podía cambiar al hombre que había sido, pero podía decidir quién sería ahora. Y supo, mientras bajaba las escaleras al aire fresco de la noche, que pasaría el resto de su vida apareciendo por ellas, demostrando que esta vez nunca se iría de nuevo.